Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la clase. Bueno, veo que muy pocos estudiantes están ingresando a la clase. Sin embargo, espero que mientras transcurre el tiempo vayan ingresando el resto de sus compañeros. Bueno, lamentablemente la última semana, la semana pasada, no pude trabajar porque estuve sin internet durante todo el día. Y bueno, ahora quisiera que podamos ver el material que hemos colocado en el aula virtual que tiene que ver con el tipo de oraciones, ¿no? Hemos estado estudiando los diferentes tipos de oraciones y vimos ya las oraciones reflexivas, recíprocas, impersonales, y ahora nos toca las oraciones pasivas. Bueno, no sé si han tenido la oportunidad de ver el video. Quisiera saber. Sí, licenciada. Muy bien. Es muy importante que vean el video, por favor. Que hay, bueno, tenemos la explicación que es muy importante para poder trabajar y reconocer las oraciones pasivas. Y a partir de ahí vamos a tener una serie de ejercicios. Pero antes de pasar a hacer los ejercicios, básicamente yo quisiera hacer algunas preguntas y ustedes me respondan. ¿Qué son las oraciones pasivas? ¿Cuándo las utilizamos? ¿Cómo se forman estas oraciones? ¿Quién desea empezar con respondiendo a estas preguntas? Es cuando el sujeto recibe la acción. El sujeto me dice recibe la acción. El sujeto recibe la acción, me dice. A ver, deme algún ejemplo, por favor. Podría ser el agua fue bebida por nosotros. Nuevamente, por favor, el agua, no lo escuché muy bien. El agua. El agua fue bebida por nosotros. Ah, fue bebida. Muy bien. Sí, exactamente, esa es una construcción pasiva. ¿Qué tipo de pasiva es esa según el video? ¿Qué tipo de pasiva es? ¿Reflejas o impropias? Son las propias, ¿no? Hay dos tipos, propias e impropias. Muy bien. Ahora, em, ¿cuándo son oraciones propias? ¿Cuáles son las oraciones pasivas propias? Denme ejemplos. Su compañero ya acaba de dar un ejemplo, ¿no? El agua fue bebida por nosotros, dice, ¿no? La oración. Denme otros ejemplos de oraciones pasivas propias, por favor. Germán, quisiera escucharlo, por favor. Germán, vamos. Sí, Déme algún ejemplo de oraciones pasivas propias, por favor. mm, Vamos. ¿Quién desea sí, ayudarle? Vamos, chicos, denme ejemplos. tal vez la ropa fue mojada por Carlos. Podría ser, aunque, ¿qué es lo que nos decía la profesora en el video?
con respecto al uso de este tipo de oraciones, las oraciones pasivas. ¿Qué es lo que nos decía? ¿Es muy usual? ¿No es muy usual? ¿Dónde vamos a verlo más habitualmente? Díganme, chicos. No es muy usual y creo que más se usa en la literatura, también podría ser en la poesía. En la literatura, en la poesía, sí, nos decía que es de uso, que no es de uso muy frecuente, que es muy pomposo en realidad este uso, pero sí se utiliza. Y también se lo utiliza en otros idiomas y es importante tener el conocimiento de cuál es la morfología. Cada vez que decimos morfología, nos referimos a la estructura, cómo se forma ese verbo, ¿no? ¿Qué palabras, qué auxiliar utilizan, cómo se utiliza, etcétera? Muy bien. Ahora, eh, es muy bonito el video, muy claro, muy puntual, muy práctico. Entonces, quienes no hayan visto el video aún, yo les pido por favor que lean, que vean el video. Y ahora vámonos a hacer los ejercicios, ¿ya? Tienen aquí dos diferentes enlaces. En el primero, ustedes van a encontrar este enlace donde hay una serie de ejercicios que ustedes pueden elegir para hacer y todos relacionados a la voz pasiva en español. Yo he abierto diferentes pestañas, los ejercicios que más me interesaban para poder trabajar con ustedes. El otro enlace que ustedes tienen aquí corresponde a este ejercicio, ¿ya? A esta hojita que también ustedes, me imagino, ya han completado. Muy bien, vamos a ver si es que podemos identificar a las oraciones pasivas de las activas. Empezamos con este primer ejemplo. Muy bien, vamos en orden, vamos a empezar de abajo. Jessica Saigua, lea el ejemplo, dice, ¿es una oración activa o es una oración pasiva? Debemos saber distinguirlas. Muy bien, Jessica, ¿puede leer por favor? Y dígame cuál es la respuesta. El puente fue construido en 2 meses. ¿Es una voz activa? Es activa, ¿está segura? Fíjese la construcción, fue construido, ¿no? Dice ahí. Bueno, usted me dice activa, veamos, no es correcto. Esta construcción, estos verbos están formando la voz pasiva. ¿Y cómo se forma la voz pasiva? El verbo ser en cualquier tiempo es construido, fue construido, era construido, será construido, podría ser construido, ¿no? En cualquier construcción, pero debe haber aquí el verbo ser porque es el verbo auxiliar en esta formación, en esta morfología verbal. Muy bien, vámonos al siguiente ejemplo, a la siguiente pregunta. Ruth Gisela Márquez, por favor, lea la oración y dígame si es oración activa o pasiva. El ratón ha sido cazado por el gato. ¿Es una oración activa o pasiva? Activa. Activa, veamos. No es correcto. ¿Qué Es pasiva. es pasiva? Aquí Porque está ser, ha sido, más el participio pasado del verbo cazar. Entonces es una construcción pasiva. Vamos al siguiente ejemplo. Por favor, René Mamani, la siguiente pregunta. Lea y responda, por favor. La catedral tiene 2 torres muy altas. ¿Es una oración activa o pasiva?
Activa, dice. Tienen que estar seguros, está muy bien. Miren, el verbo es tiene, no está utilizando otro auxiliar, por ejemplo, el verbo ser, ¿no? No está utilizando el verbo ser. Entonces es en voz activa, ¿ya? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Diego Ramírez, por favor. Muy bien, lea por favor y responda. Por las noches veo un programa en la televisión. Muy bien. Es voz activa. Activa. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Nazaret Quiroga, por favor, lea y responda. Ok, Liz. El ladrón es perseguido por la policía. Activa. ¿Está segura? Fíjese la construcción. Es verbo ser. Perseguido, perseguida, participio del verbo perseguir por la policía. ¿Mm? Entonces es pasiva. Sí, es pasiva. Fíjense, ¿cómo podemos reconocer si esta oración es activa o es pasiva? Podemos transformarla a una oración activa, donde aquí nos dice quién persigue al ladrón. Y entonces colocamos, lo voy a escribir aquí al lado. La policía, ay, no escribe. Vemos ahora, sí. La policía persigue porque es perseguido. Está en el presente. Oh, seguro, bueno. Nuevamente. La policía persigue, está en el presente, al ladrón. Si podemos convertirla en activa, ¿no? Significa de que esta oración, fíjense, este complemento agente se denomina aquí en la oración pasiva, este es el complemento agente, pero cuando transformamos a una oración activa, la policía se convierte en el sujeto de la oración, ¿ya? Esto es el sujeto de la oración. El verbo está en presente, persigue. ¿Por qué? Porque aquí el verbo dice es perseguido, está en presente. Y el complemento directo del verbo perseguir se convierte en esta oración pasiva el sujeto paciente. Muy bien, entonces la respuesta es que esta oración es una oración pasiva. Veamos. Sí, lo es. Vamos a la siguiente oración. Oscar Morales, por favor, lea la oración y responda. Eh, Mi perra corre por el jardín. Es activa. Veamos. Muy bien. Vamos a Eric Montaño. Por favor, lea la siguiente oración y responde. Ayer he comprado un regalo para mi madre. Activa. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. Juan Daniel Cáceres, por favor. En aquella casa vivían varias familias. Pasiva. La voz pasiva tiene verbo ser como auxiliar. ¿Dónde está el verbo ser? Perdón, me equivoqué. Activa, es activa. Es activa, ¿ya? En las oraciones pasivas van a encontrar el verbo ser. Muy bien, vamos a José Armando Espinosa, la siguiente pregunta. Ok, dicen, el coche era conducido por un soldado. Es pasiva. Muy bien, vamos al siguiente. Fabricio Gorena, por favor, siguiente ejercicio.
Ahora viajo mucho por Europa. Es activa. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. Magalí González, por favor. Bueno, no está presente. Germán Hermosillas, por favor. Los bañistas son vigilados por los socorristas. Es pasiva. Veamos. Muy bien. Vamos, Helga Quinte, la siguiente oración, por favor. Las carreteras han sido cortadas al tráfico. Es pasiva. Muy bien. Isabel Flores, por favor, la siguiente pregunta. No hay más. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, al siguiente ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que deben hacer? Formas del presente, dice. La gente, aquí tenemos esta oración activa. En esta oración activa el verbo está solo, ¿no? Es el verbo visitar conjugado para el sujeto. No tiene un auxiliar, ningún auxiliar, ¿no? La gente visita las tiendas. Ahora vamos a transformar esta oración activa en oración pasiva. Las tiendas, ¿qué vamos a colocar aquí? Isabel Flores, por favor. Las tiendas son visitadas por la gente. Muy bien, son visitadas por la gente. Muy bien. Vamos a Brian Ramiro Cuenca, por favor. Ah, me he saltado. Eusebio, usted viene después. En la oración número 2, lea, por favor, y transforma la oración. El jugador golpea el balón. Muy bien, ahora podemos transformar esta oración a voz pasiva. El balón. Es golpeado. Muy bien, es golpeado. Fíjense, golpea está en el presente. ¿Y dónde se va el presente? En el auxiliar, en la voz pasiva. Es golpeado. Muy bien. Eusebio, la pregunta número 3, por favor. Vosotros laváis la ropa. La ropa es lavada por vosotros. Muy bien. Vamos a Dalia, por favor, el siguiente ejemplo. Mi madre me espía. Yo soy espiado por mi madre. Sí. Vamos al siguiente ejemplo. Fíjense que nos suena muy raro decir estas oraciones. ¿Por qué? Porque no son usuales, no las utilizamos en el lenguaje oral. Realmente en el lenguaje escrito podemos encontrarlas con más frecuencia, pero en el lenguaje oral en realidad no se utiliza, no es muy usual. Muy bien. Camila, por favor, el siguiente ejemplo. La policía te busca. Tú eres buscado por la policía. Muy bien. Y fíjense que el participio del verbo buscar, como dice el video, se modifica en género y en número conforme a este sujeto. Aquí nos dan a entender que es un hombre quien es buscado. Si diría, tú eres buscada por la policía, estaríamos entendiendo que es una mujer a quien hacemos referencia, es decir, mejor dicho, a quien nos estamos dirigiendo, ¿no? Nuestro receptor es una mujer. Si vemos, ustedes son buscados, ¿no? También hay concordancia de género y de número, ¿ya? Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. María Celeste, por favor, el número 6. El jefe os vigila. Vosotros sois vigilados por el jefe. Vosotros sois vigilados por el jefe. Alison Callapa, el ejemplo número 7, por favor. Yo conduzco el coche. El coche es conducido por mí. Muy bien. Voy a bajar un poquito el cursor
Vemos quién está ahora. Volvemos abajo. Jessica, continúa por favor, la número 8. La lluvia riega las plantas son regadas por la lluvia. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. Por favor, Ruth Gisela. El viento nos empuja. Nosotros somos empujados por el viento. Sí, somos empujados. Muy bien. René Mamani, el último ejemplo, por favor. Mi hijo hace la maleta es hecha por mi hijo. Muy bien. Ahora vamos a comprobar. 100% correcto. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que la voz pasiva tiene una construcción en la que se requiere del verbo auxiliar ser. Ese verbo auxiliar va a conjugarse en diferentes tiempos, ¿ya? De acuerdo a lo que uno necesita. Una oración en voz activa puede transformarse a oración en voz pasiva, pero no siempre. Cuando tenemos un verbo que cuenta en la oración con un complemento directo, en este caso las tiendas, ese complemento directo en la oración activa se convierte en el sujeto paciente, así se denomina, paciente con C, paciente de la oración pasiva. Coloco el verbo auxiliar ser en el tiempo que necesito y coloco el participio del verbo que estoy utilizando en la oración activa y debo fijarme, ¿no?, que haya concordancia de género y de número con el sujeto paciente. Ahora, también debemos saber que muchas veces podemos dejar de lado el complemento agente. Complemento agente se denomina al complemento en la oración pasiva que en una oración activa es el sujeto. ¿Sí? Aquí la gente es el sujeto de la oración, pero en una oración pasiva la gente se convierte en el complemento agente, ya no es sujeto. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Estamos hablando de las oraciones pasivas propias, ¿ya? Todavía estamos viendo las oraciones pasivas propias. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Todavía no estamos viendo las oraciones pasivas impropias. Vamos al siguiente ejercicio. Bueno, ya hemos construido, ya hemos hecho, vamos a hacer unos cuantos ejercicios aquí. Nos hemos quedado en René. Diego, por favor, ¿cómo voy a completar aquí? El gato caza al ratón. El ratón es cazado por el gato. Y con Z, ¿no? Porque cazar, ¿no? No es de que se están cazando, sino que está, el gato está cazando al ratón. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos al siguiente ejemplo, por favor, Nazaret. ¿Cómo vamos a completar ahí? Nazaret, 1, 2, 3. No está. Oscar, por favor. El niño bebe la leche. ¿La leche es bebida por el niño? Es bebida por el niño. Muy bien. Eric, por favor, responda a la siguiente oración. ¿Cómo vamos a completar? El leñador corta las ramas son cortadas por el leñador. Son cortadas. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. Juan Daniel, por favor. La vaca come la hierba es comida por la vaca. Es comida por la vaca. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. José Armando, por favor. El director dirige la orquesta. ¿La orquesta es dirigida por el director?
Muy bien. Dirigida por el director. Ah, Fabricio, por favor. Perdón. Ok, yo gano muchos partidos. Muchos partidos son ganados por mí. Aunque no es muy usual, ¿no? Son ganados por mí. Vamos a Magalí, por favor, González. Todos admiran a Messi. Messi es admirado por todos. Muy bien. Vamos al siguiente, Germán. El galgo persigue las liebres. Las liebres son perseguidas por el galgo. Muy bien. Son perseguidas. Helga, complete, por favor. Tú pescas muchas truchas son pescados por ti. ¿Pescados o pescadas? Son Pescadas. pescadas, ¿no? Lo que nos estamos refiriendo al verbo. Muy bien, no al sustantivo. Flores Melvi, por favor, la última. Vosotros tiráis las piedras. Las piedras son tiradas por vosotros. Vamos a ver cómo nos ha ido. 100%. ¿Hay alguna consulta que deseen hacer antes de continuar, chicos? Todo está bien. Lisan, una preguntita. Dígame. En las oraciones pasivas propias, y el verbo auxiliar siempre va a ser el ser. Sí, en las oraciones activas propias, el auxiliar va a ser el verbo ser, o a veces puede ser el verbo estar, a veces, ¿no? Rara vez. Pero eso estamos hablando de las oraciones propias. Bueno, no he encontrado algún ejercicio para para identificar las oraciones pasivas propias y distinguirlas de las impropias, pero podemos hablar de las oraciones impropias. ¿Cuáles son las oraciones pasivas impropias según nuestro videíto? Aquellas que tienen un significado pasivo, pero su estructura es activa. Muy bien, como por ejemplo, Se corta cabello. sí, se corta el cabello. ¿Qué otros ejemplos podemos dar? Se vende pescado. Muy bien. Se corta, Se alquila un cuarto. se alquila, muy bien. Se alquila un cuarto, una pieza. Muy bien. Se vende, perdón, se vende pescado, se vende manzanas, etc., ¿no? Muy bien. Como ven, estas son las llamadas pasivas reflejas, ¿no? Son pasivas impropias o pasivas reflejas. ¿Por qué se denominan impropias? Porque el verbo, si ustedes ven, no está utilizando el verbo ser o estar como auxiliar. El verbo está conjugado en forma activa y no estamos utilizando el auxiliar ser, ¿no es cierto? Y además estamos utilizando este pronombre. Este pronombre personal se lo utiliza en tiene muchas funciones en la lengua. A veces es el pronombre reflexivo, a veces es el complemento indirecto. Bueno, tiene muchos usos en el idioma. En esta oportunidad está funcionando como, bueno, un pronombre para la pasiva refleja, ¿ya?
Esta forma es la forma más utilizada que tenemos en el idioma, en la lengua, en el español. Inclusive cuando hacemos una traducción, muchas veces no vamos a traducir utilizando el verbo ser o estar como auxiliar, porque como ustedes han podido ver, muchas cosas que están aquí como ejemplo, ¿no? En estos ejercicios, no decimos de esa manera, no utilizamos de esa manera en un lenguaje escrito, en un lenguaje oral, no utilizamos. En lugar de ello, utilizamos esta construcción. Ahora, fíjense, otra cosa que debemos tomar en cuenta es que la conjugación de este verbo puede ser en singular, como está aquí, se corta, o puede ser en plural, ¿no? Se alquilan cuartos, por ejemplo, ¿no? Puedo colocar, y esas dos formas tenemos, singular o plural, ¿no? Va a depender de esto, de cuartos o cabellos. Si es que aquí está en singular, el verbo debe ir en singular. Si es que aquí está en plural, el verbo debe ir en plural. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna información que deseen compartir? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún ejercicio que quisieran preguntar? No lo sé. Muy bien. Ahora, vamos por favor a ver, un momentito, déjenme quitar esto. Vamos a ver cómo podemos transformar estas oraciones. Estábamos con Juan Daniel, ¿no es así? No, Fabricio ya respondió, Helga también, Isabel, creo que le toca a usted. Muy bien. ¿Podemos transformar esta oración? Anita ama a Felipito. ¿Cómo podemos transformar esta oración a voz pasiva? Anita ama a Felipe es amado por Anita. Muy bien. Ya han puesto en diminutivo, ¿no? Felipe, Felipito es amado por Anita. ¿Ya? Muy bien. Estamos hablando de una oración pasiva propia, ¿no? Muy bien. Ella escribirá la carta. A ver, por favor, Eusebio, ¿cómo vamos a escribir esta oración en voz pasiva? Eusebio 1. Muy bien. Vamos. Ella escribirá la carta. La carta es escribida por ella. A ver, la La carta. carta Veamos. es escribida. Fíjese, Eusebio, que está en el futuro esta oración. No está en el presente. Será ¿Será? escribida. Ya. El participio de escribir Escrita. es escrita. ¿Ya? Escrito, escrita. Muy bien. La carta será escrita. ¿Qué más vamos a colocar? Escrita por ella. Por ella. Muy bien. Por eso les decíamos, el verbo auxiliar ser en la oración pasiva es el que va a recibir los cambios, va a recibir todos los morfemas, ¿no? Recuerden que los morfemas son quienes transportan el significado gramatical. Y al decir significado gramatical nos referimos a la persona, tiempo, número, modo, aspecto, voz, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo, por favor, Brian Ramiro. El guardia puso una multa al cartero. ¿El cartero ha puesto una multa al guardia? No, sigue siendo activa, solamente que hemos cambiado los sujetos. El cartero ha puesto una multa al guardia. No, sigue siendo activa. ¿Cómo transformamos esta oración en oración pasiva?
Debo identificar el verbo de mi oración. ¿Qué palabra está funcionando como verbo? Puso. Puso. ¿Qué palabras están funcionando como sujeto? Guardia y cartero. El guardia. ¿Qué palabras están funcionando como complemento directo de la oración? Una multa. Cartero. Una multa. Multa al cartero. Una multa. Ahora, ¿cómo continuamos? Necesitamos mantener el tiempo verbal. ¿Qué tiempo es este? Una multa pusieron al cartero. No, el verbo Una multa es Una puesta. multa fue puesta. Una Es puesta. fue. ¿Qué tiempo verbal es este? ¿Es el pretérito perfecto simple o el pretérito indefinido? El verbo ser debe corresponder en el mismo tiempo, es decir, el pasado, ¿no? Fue, ahora. Como es la multa, vamos a decir fue puesta. ¿A quién? Al cartero. Al cartero. Si deseo, puedo colocar por el guardia. Por el guardia. Pero en esta oración ya como que se está dando por entendido que quien es el único que pone las multas es el guardia, no va a venir otra autoridad, no va a venir el alcalde, no va a venir otra autoridad para poner la multa. ¿Ya? Muy bien. Recuerden entonces que para transformar a una oración activa en oración pasiva, primero analizo verbo, reconozco tiempo verbal, reconozco quién realiza la acción, reconozco cuál es el complemento directo del verbo, es decir, qué es lo que puso ese guardia, una multa. Ese complemento directo, voy a utilizar el lapicito, a ver. Ese complemento directo, se convierte en el sujeto paciente de mi oración pasiva. No es lo mismo sujeto paciente que sujeto, ¿ya? Porque el sujeto paciente pertenece solo a las oraciones pasivas y no a las activas. El verbo debe corresponder en tiempo a el verbo de la oración activa. Y, bueno, como es la multa, el participio del verbo principal debe concordar en género y en número. Muy bien. No sé si hay alguna consulta o pasamos al siguiente ejemplo. Disculpe, Listen. Y si sería de esta manera, una multa fue puesta por el guardia al cartero. Ah, muy bien. En el lenguaje podemos alternar el orden de los complementos, no hay ningún problema. Siempre recuerden que cuando el emisor está emitiendo un mensaje, lo que él considera más importante lo va a colocar en primer lugar, ¿no? Y en ese orden. Podemos decir, una multa fue puesta por el guardia al cartero. Podemos decir, pero considero que la manera más correcta de utilizar sería como está ahora. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Continuamos, por favor. Vamos a la siguiente oración. Estábamos con Brian. Ahora, por favor.